lo que nunca te contaron sobre la historia de los judíos. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Cuando pensamos en el pueblo judío, muchas veces vienen a nuestra mente imágenes de hombres con sombreros negros y rizos largos, orando frente al muro de los lamentos en Jerusalén. O tal vez recordamos las dolorosas escenas del Holocausto, de familias enteras siendo llevadas a campos de concentración, o de niños con miradas llenas de miedo y esperanza rota. Sin embargo, detrás de esos fragmentos de historia que nos han mostrado una y otra vez, existe una verdad más profunda, más antigua y más desconocida, una historia que nunca te contaron. La historia de los judíos no comienza en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en el exilio babilónico, sino mucho antes, en las arenas del desierto, en las promesas hechas a un solo hombre, Abraham. La Biblia nos cuenta que Dios lo llamó y le prometió que de él surgiría un pueblo numeroso, bendecido, y que sería luz para todas las naciones. Génesis 12, 1-3. Pero, ¿qué pasó después de esa promesa? Lo que muchos no saben es que la historia del pueblo judío es una cadena interminable de migraciones, persecuciones, esperanzas renovadas y pactos rotos y restaurados. Desde Egipto hasta Babilonia, desde Roma hasta España, y desde España hasta los rincones más alejados del mundo, siempre desplazados, siempre perseguidos, pero siempre de pie. Durante siglos, los judíos fueron considerados extranjeros, incluso en las tierras donde nacieron. Fueron señalados, marginados y usados como chivos expiatorios en momentos de crisis. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué? ¿Por qué un solo pueblo ha sido perseguido generación tras generación, en casi todas las culturas y continentes donde han puesto pie? La respuesta no es sencilla, y va mucho más allá de la política o de la religión. Es una mezcla compleja de miedo, ignorancia y, sobre todo, profecía. Porque sí, la Biblia también profetizó que el pueblo judío sería dispersado entre las naciones. Deuteronomio 28:64, pero que también sería protegido, preservado y finalmente, restaurado. En la Edad Media, por ejemplo, pocos saben que los judíos fueron forzados a convertirse al cristianismo en España bajo amenazas de muerte. A estos conversos se les llamó marranos, un término despectivo que significa cerdos, y muchos de ellos practicaban su fe en secreto, arriesgando su vida y la de sus familias por mantenerse fieles a sus raíces. Y no fue solo en España, en casi toda Europa, los judíos fueron obligados a vivir en guetos, pagar impuestos especiales solo por existir, y a menudo eran acusados de crímenes absurdos, como envenenar pozos o provocar plagas. Cada vez que una enfermedad, un desastre natural o una crisis económica sacudía a un país, la furia popular se dirigía hacia ellos. Eran los culpables perfectos. Pero incluso en medio de tanto dolor, el pueblo judío nunca dejó de enseñar a sus hijos la importancia de la memoria, la fe y la esperanza en el Dios de Israel. Cada generación transmitía la Torá, las costumbres, las oraciones y la promesa de que un día, Dios los reuniría de todos los rincones de la tierra. Hoy, en pleno siglo XXI, muchos siguen viendo al pueblo judío como un misterio. Algunos los admiran por su resiliencia, otros los cuestionan, pero pocos conocen realmente su verdadero recorrido histórico, porque detrás de cada fecha, detrás de cada exilio, detrás de cada lágrima, hay una lección espiritual que también nos habla a nosotros como cristianos. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 11, nos advierte que no debemos ser arrogantes respecto a ellos, porque si nosotros, como creyentes, fuimos injertados en el olivo, ellos son las ramas naturales, y aunque por un tiempo fueron apartados, Dios tiene planes de restauración. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en un viaje que te llevará desde las tiendas de Abraham en el desierto, hasta las calles de Jerusalén en la actualidad. Una historia llena de dolor, pero también de esperanza, llena de rechazo, pero también de milagros, porque lo que nunca te contaron sobre la historia de los judíos está a punto de revelarse.
Prepárate, la verdadera historia apenas comienza. Para entender el origen del pueblo judío, tenemos que viajar miles de años atrás, hasta una época en la que las grandes civilizaciones como Egipto y Mesopotamia dominaban el mundo conocido. En medio de todo ese panorama de poderosos reinos paganos, un hombre humilde y obediente llamado Abraham recibe un llamado que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Según el libro de Génesis, capítulo 12, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Así comienza el viaje de un hombre que, sin saberlo, daría origen a uno de los linajes más perseguidos y a la vez más protegidos por la mano de Dios. Pero desde el principio, la vida de los descendientes de Abraham estuvo marcada por el sufrimiento y la prueba. Tras generaciones, su nieto Jacob, más tarde llamado Israel, tendría 12 hijos, y de ellos surgirían las famosas 12 tribus de Israel. Y es aquí donde empieza uno de los capítulos más dolorosos de la esclavitud en Egipto. Durante más de 400 años, los hebreos fueron esclavizados, obligados a construir ciudades, a soportar el látigo de los capataces y a ver cómo sus hijos eran asesinados por orden del faraón. ¿Cuántas madres lloraron al ver a sus bebés arrojados al Nilo? ¿Cuántas oraciones desesperadas se elevaron al cielo pidiendo liberación? Pero Dios no los olvidó. A través de Moisés, el Señor mostró su poder con plagas, milagros y finalmente, con la apertura del Mar Rojo, un evento que hasta hoy es recordado como uno de los mayores actos de liberación en la historia espiritual de la humanidad. Éxodo las 2:21 de la tarde menos 22. Sin embargo, la liberación no trajo consigo una vida fácil. Los judíos vagaron por el desierto durante 40 años, enfrentando hambre, sed y batallas constantes. En el monte Sinaí, Dios les entregó la Torá, la ley que marcaría para siempre su identidad como pueblo escogido. Pero aquí viene algo que casi nunca se mencionan. Desde ese momento, el pueblo judío quedó atado a un destino especial y complicado. Por un lado, portaban la promesa de ser bendición para todas las naciones. Por el otro, llevaban sobre sus hombros el peso de un llamado que los haría diferentes, apartados, y muchas veces, incomprendidos. Tras conquistar la tierra prometida, vinieron siglos de altibajos, reyes justos como David y Salomón, pero también periodos de idolatría, desobediencia y guerras internas. Dios envió profetas una y otra vez para llamar a su pueblo al arrepentimiento: Isaías, Jeremías, Ezequiel, hombres que hablaron en nombre de Dios, pero que muchas veces fueron ignorados, perseguidos o incluso asesinados por su propio pueblo. Y, como consecuencia de su rebeldía, tal como Dios había advertido en Deuteronomio 28, Israel fue llevado al exilio, primero por los asirios, luego por los babilonios, y más tarde por los romanos. Jerusalén fue destruida más de una vez, y el Templo Santo, el corazón espiritual del pueblo judío, fue arrasado en el año 70 de Calle, durante la ocupación romana. Este evento marcó el inicio de una de las mayores diásporas de la historia. Los judíos fueron expulsados de su tierra, dispersados por todos los rincones del mundo, desde Europa hasta África, desde el Medio Oriente hasta Asia Central. En cada nuevo lugar donde llegaban, intentaban reconstruir sus vidas, abrir negocios, formar comunidades, pero siempre bajo la sombra de la sospecha y el rechazo. Muchos gobernantes europeos impusieron leyes que les prohibían tener propiedades, trabajar en ciertos oficios o incluso casarse fuera de su comunidad. Eran obligados a llevar marcas distintivas en su ropa, como la estrella amarilla, siglos antes de que los nazis la usaran. Fueron acusados de herejía, de conspiraciones y hasta de causar epidemias. Y a pesar de todo esto, sobrevivieron. Pero, ¿cómo fue posible? ¿Cómo un pueblo sin ejército, sin tierra y sin aliados políticos logró mantenerse unido por más de 2000 años? La respuesta, aunque muchos la ignoran, está en la fe. Los judíos entendieron desde el principio que su verdadera patria no era solo un territorio físico, sino una promesa espiritual. Cada sábado, durante el Sabbat, encendían las velas,
recitaban las bendiciones, leían la Torá y recordaban la alianza eterna que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, incluso en los peores momentos, en medio de pogromos, expulsiones o masacres, una frase seguía resonando en sus corazones: el próximo año en Jerusalén, una expresión que, más que un deseo geográfico, era un clamor de esperanza, y mientras tanto, las profecías seguían cumpliéndose, porque Dios había dicho que, a pesar de todo, preservaría a su pueblo. Jeremías 3 la 1 y 35-36 nos recuerda que mientras existan el sol, la luna y las estrellas, Israel nunca dejará de ser una nación delante de Dios. En la próxima parte de esta serie, vamos a adentrarnos en una etapa aún más oscura y poco conocida de esta historia, las grandes persecuciones de la Edad Media y los secretos que muchos intentaron ocultar, porque lo que nunca te contaron sobre la historia de los judíos, todavía, guarda muchas revelaciones que necesitas conocer. La Edad Media fue un tiempo de castillos, cruzadas y reyes, pero también de oscuridad, intolerancia y miedo, y en medio de este escenario, el pueblo judío enfrentó uno de los capítulos más crueles y desconocidos de su larga historia de sufrimiento, las persecuciones religiosas y las inquisiciones. Pocos saben que antes, incluso de que existiera el nazismo, ya en Europa, los judíos eran considerados enemigos públicos. La ignorancia, los prejuicios y el fanatismo llevaron a que se levantaran leyes absurdas contra ellos. Se les prohibía poseer tierras, practicar muchas profesiones o incluso salir de sus barrios después de cierto horario. En ciudades como París, Roma o Viena, los judíos vivían confinados en pequeños sectores conocidos como guetos, donde las condiciones de vida eran miserables, con hacinamiento, hambre y enfermedades. Pero eso no era lo peor. Durante las cruzadas, los ejércitos cristianos, mientras marchaban hacia Tierra Santa, aprovechaban el paso por las ciudades europeas para atacar comunidades judías indefensas. Miles de hombres, mujeres y niños fueron asesinados solo por el hecho de no compartir la misma fe. Las crónicas de la época cuentan historias de sinagogas incendiadas, de familias enteras masacradas y de madres que, desesperadas, preferían quitarse la vida junto a sus hijos antes de caer en manos de los agresores. Y cuando creíamos que el horror no podía empeorar, llegó la Inquisición. En España y en otros países católicos, los judíos fueron obligados a convertirse al cristianismo o enfrentarse a la muerte. Quienes aceptaban la conversión, pero seguían practicando en secreto su religión, eran espiados, denunciados y llevados a juicios públicos. Estos conversos eran llamados marranos, y muchos terminaron en la hoguera, acusados de herejía. Imagínate vivir cada día con el miedo de ser arrestado por rezar en voz baja, por encender una vela en sábado o, simplemente por negarte a comer cerdo. Los registros de la Inquisición están llenos de confesiones arrancadas bajo tortura, de niños separados de sus padres y de personas que, hasta el último momento, murieron pronunciando las palabras del Semán: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6, 4. Pero incluso después de la expulsión de los judíos de España en 1492, el sufrimiento no terminó. Fueron rechazados en muchos países, convirtiéndose en peregrinos perpetuos. Turquía, Marruecos, Polonia, Países Bajos, cada lugar fue un refugio temporal, y en cada nueva tierra, los judíos reconstruían sus comunidades, abrían escuelas, enseñaban la Torá y mantenían viva la esperanza de volver algún día a Sión. Es sorprendente pensar que, a pesar de las persecuciones y la diáspora, la identidad judía jamás desapareció. Incluso en lugares donde estaba prohibido ser judío, en secreto, las familias seguían transmitiendo su herencia espiritual. Ni las hogueras de la Inquisición, ni los edictos reales, ni los pogromos del este de Europa lograron extinguir esa fe. Y aquí es donde entra una de las partes más impactantes de esta historia, y que muy pocos conocen. Durante siglos, existieron miles de cristianos que, sin saberlo, tenían raíces judías, descendientes de aquellos que fueron forzados a convertirse, pero que, generación tras generación,
Conservaron pequeñas tradiciones: no comer cerdo, encender una vela los viernes, cubrirse la cabeza al orar. Pequeños gestos que, siglos después, serían descubiertos como los últimos ecos de una identidad que luchó por no desaparecer. La Biblia ya lo había anticipado. En Ezequiel 11:16-17, Dios prometió: aunque los he arrojado lejos entre las naciones, y los he dispersado por las tierras, seré para ellos un santuario en los países a donde hayan ido, y los reuniré de los pueblos, y los congregaré de las tierras a las cuales fueron esparcidos, y les daré la tierra de Israel. Pero mientras esa promesa de restauración seguía pendiente, el dolor continuaba. En el siglo XIX, en Rusia y Europa del Este, comenzaron los pogromos, ataques violentos organizados contra comunidades judías, casas saqueadas, sinagogas destruidas, familias enteras asesinadas por multitudes enfurecidas. La única culpa de estas personas era ser judíos, y aún así, el pueblo seguía sobreviviendo, pero la mayor tragedia todavía estaba por llegar. En el siglo XX, el antisemitismo alcanzaría un nivel nunca antes visto. Millones serían perseguidos y exterminados en lo que hoy conocemos como el Holocausto. En la próxima parte, vamos a adentrarnos en esa etapa desgarradora, y cómo incluso en medio de la oscuridad más profunda, Dios siguió cumpliendo su palabra. Porque lo que nunca te contaron sobre la historia de los judíos es que detrás de cada lágrima hay una profecía que sigue latiendo. El siglo XX trajo consigo un nivel de dolor y destrucción que el mundo jamás había presenciado. La Segunda Guerra Mundial no solo fue un conflicto militar, fue una tragedia humana, y dentro de ese dolor universal, el pueblo judío vivió su capítulo más oscuro, el Holocausto. La palabra holocausto significa sacrificio por fuego, y tristemente, fue exactamente eso lo que ocurrió. Se calcula que más de 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente por el régimen nazi. Hombres, mujeres, niños, ancianos, nadie estuvo a salvo. Pero antes de llegar a las cámaras de gas, el sufrimiento comenzó mucho antes. Todo empezó con la deshumanización. Los judíos fueron obligados a registrar su religión, a portar la estrella amarilla de David en su ropa y a abandonar sus hogares. Perdieron sus trabajos, sus negocios, su dignidad. Fueron enviados a guetos donde vivían hacinados, sin agua potable, sin alimentos suficientes y sin esperanza de un futuro. Y luego, vino lo peor: la deportación a los campos de concentración. Lugares como Auschwitz, Treblinka o Sobibor se convirtieron en verdaderas fábricas de muerte. El solo hecho de bajar de un tren podía significar la separación de familias para siempre. Un simple movimiento de mano de un oficial nazi decidía si ibas directo a la cámara de gas o a trabajar hasta morir. Niños separados de sus madres, ancianos ejecutados por no poder caminar rápido, mujeres utilizadas para experimentos médicos. ¿Cómo pudo ocurrir tal nivel de maldad? Muchos se preguntan, ¿dónde estaba Dios durante el Holocausto? Es una pregunta difícil, y quizás no tengamos todas las respuestas. Pero incluso en medio de ese horror, hubo destellos de fe y esperanza. Se cuentan historias de prisioneros que, antes de morir, recitaban el Semá Israel, de personas que compartían el último pedazo de pan con sus compañeros, de rabinos que, aún en los campos, enseñaban la Torá en secreto, y de madres que, en medio del miedo, cantaban canciones de cuna en hebreo para calmar a sus hijos antes del final. El profeta Jeremías había escrito siglos antes: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Jeremías 3, 1 y 15. Pero la historia del pueblo judío no termina en la tragedia, porque Dios había prometido algo más: la restauración. Al finalizar la guerra, cuando el mundo contempló las imágenes de los campos de concentración, la humanidad entera quedó horrorizada. El sufrimiento de los judíos había sido tan grande, tan visible, que incluso las naciones del mundo comenzaron a preguntarse, ¿dónde podrían vivir estas personas? ¿Dónde podrían reconstruir sus vidas? Fue entonces cuando se comenzó a hablar, con más fuerza que nunca, de la necesidad de un Estado judío. Y así,
en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, nació oficialmente el Estado de Israel. Contra todo pronóstico, un pueblo que estuvo al borde de la extinción resucitó como nación. La Biblia lo había profetizado en Ezequiel 37, en la visión del Valle de los Huesos Secos. Dios le mostró al profeta un valle lleno de huesos, símbolo de un pueblo muerto y disperso. Pero luego, el Señor le dijo: He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37:12. Muchos estudiosos consideran que esta profecía se cumplió literalmente, con el renacimiento de Israel en 1948. Pero ese no fue el fin de las dificultades. Desde el primer día de su existencia, Israel fue atacado por los países vecinos. 5 ejércitos árabes se unieron para intentar borrar al recién nacido estado de la faz de la tierra. Sin embargo, Israel sobrevivió, y no solo eso, creció, se fortaleció y hoy es una nación moderna, tecnológica y económicamente estable. Pero el conflicto no ha terminado. Hasta hoy, Israel sigue enfrentando guerras, ataques terroristas y conflictos diplomáticos. Algunos lo ven como una injusticia histórica, otros lo consideran un milagro moderno. Lo que es innegable es que el pueblo judío ha vuelto a su tierra, tal como Dios lo prometió. En la próxima parte de esta serie, vamos a hablar de algo que muy pocos conocen: las profecías bíblicas que señalan que el regreso de los judíos a Israel es solo el comienzo de un plan mucho más grande y profundo, un plan que involucra a toda la humanidad. Porque lo que nunca te contaron sobre la historia de los judíos es que su historia también es parte de la tuya. El regreso del pueblo judío a la tierra de Israel después de casi 2 milenios de exilio no fue solo un acontecimiento político o social. Para quienes conocen la Biblia, fue, y sigue siendo, un cumplimiento profético de proporciones impresionantes. Durante siglos, muchos creyentes leyeron pasajes como Isaías 66:8, donde se pregunta: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y parecían palabras simbólicas, imposibles de cumplir, hasta que, el 14 de mayo de 1948, en un solo día, Israel fue declarado Estado soberano. Pero lo que pocos saben es que el regreso de los judíos a su tierra es solo la primera etapa de un plan divino que aún está en proceso. La Biblia nos habla de un tiempo en el que Dios reuniría a su pueblo de todos los rincones de la tierra. En Jeremías 3:1-10 leemos: Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que dispersó a Israel, lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Hoy, si visitas Israel, verás algo que parece un milagro moderno: judíos de Etiopía, Rusia, Estados Unidos, Yemen, Argentina, todos regresando a la misma tierra, diferentes idiomas, diferentes culturas, pero una sola identidad. Pero aquí viene algo que pocos cristianos conocen: la restauración física de Israel es solo el inicio. Según la profecía bíblica, Dios también tiene un plan espiritual para ellos. En el libro de Romanos, capítulo 11, el apóstol Pablo dedica un extenso discurso al futuro de Israel. Allí, él explica que el endurecimiento del corazón de los judíos fue temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y añade: y luego todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Esto significa que llegará un día en que el pueblo judío, en su mayoría, reconocerá a Jesús como el Mesías prometido, un evento que cambiará la historia espiritual del mundo entero. Pero mientras ese día llega, la situación sigue siendo compleja. Hoy, Israel es un país moderno, pero vive rodeado de enemigos. Las tensiones en Medio Oriente son constantes, y muchos países no reconocen su existencia. Además, dentro de Israel, muchos judíos siguen siendo completamente seculares, alejados de cualquier práctica religiosa, mientras otros siguen esperando al Mesías que, según ellos, aún no ha llegado. Pero Dios no olvida sus promesas. En Ezequiel 36:24-26, el Señor
declaran, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Este pasaje no solo habla del regreso físico, sino de una transformación espiritual profunda que aún está por cumplirse. Y mientras esto ocurre, el pueblo judío sigue creciendo, innovando y aportando al mundo. Israel es hoy líder mundial en tecnología, medicina y desarrollo agrícola. Muchos consideran que es una especie de milagro económico, una tierra que, hace apenas 100 años, era árida y desolada. Hoy florece, literalmente, las profecías de Isaías 35, 1-2, que hablan de un desierto floreciendo, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Pero también debemos ser conscientes de algo muy importante: el enemigo espiritual no se ha quedado de brazos cruzados. A lo largo de la historia, el antisemitismo ha tomado nuevas formas. Lo que antes eran pogromos o inquisiciones, hoy son ataques terroristas, boicots internacionales o discursos de odio disfrazados de política. La guerra contra el pueblo judío no es solo una cuestión humana, es espiritual, porque el enemigo sabe que cuando Dios complete su plan con Israel, su tiempo se acabará. La Biblia nos muestra que Israel será el epicentro de los eventos finales de la humanidad. Jerusalén será la copa que hará temblar a las naciones, Zacarías 12, 2-3, y en ese escenario, todos los ojos estarán puestos en esta pequeña pero poderosa nación. En la próxima parte de esta serie, vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a mencionar: el papel de Israel en los tiempos finales, las guerras profetizadas y lo que dice la Biblia sobre el futuro que nos espera a todos, judíos y gentiles por igual, porque lo que nunca te contaron sobre la historia de los judíos es que su destino y el tuyo están más conectados de lo que imaginas. Hablar de Israel es hablar del futuro de la humanidad. Lo que muchos cristianos desconocen es que las profecías sobre el pueblo judío no terminaron con su regreso a la tierra prometida, apenas están comenzando a cumplirse. En el libro de Zacarías, capítulo 12, Dios hace una declaración que sacude: «He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». ¿Sabías que en los últimos años, la tensión alrededor de Jerusalén ha ido en aumento? Naciones Unidas, potencias mundiales, alianzas internacionales, todos discuten sobre el destino de esta pequeña ciudad. Una ciudad que, a pesar de su tamaño reducido, se ha convertido en el centro de la política, la religión y el conflicto internacional. ¿Por qué? ¿Por qué tanta atención sobre un territorio tan pequeño? La respuesta, una vez más, está en la Biblia. Jerusalén es el lugar que Dios eligió para establecer su nombre. Allí fue edificado el templo. Allí Jesús caminó, enseñó y fue crucificado. Y según las Escrituras, será también en Jerusalén donde el Mesías regresará. El libro de Apocalipsis y otros textos proféticos nos hablan de un tiempo futuro en el que las naciones se levantarán contra Israel. Será un período de gran tribulación, de guerra y sufrimiento, pero también de intervención divina. Ezequiel 38 y 39 describen la famosa guerra de Gog y Magog, donde ejércitos del norte y de otras regiones vendrán a atacar a Israel. Sin embargo, Dios promete defender a su pueblo de manera sobrenatural. Y aquí viene un detalle impactante que muchos pasan por alto: en ese tiempo, no solo Israel estará bajo ataque, sino que el mundo entero vivirá un momento de decisión espiritual. Jesús mismo, en Mateo 24, habló de señales que anunciarían el fin de los tiempos: guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos y una creciente persecución tanto de judíos como de cristianos. Hoy, estamos viendo cómo esas señales comienzan a alinearse: conflictos en Medio Oriente, tensiones geopolíticas, desastres naturales y un odio creciente hacia el pueblo de Dios. Pero la Biblia también nos da esperanza. En Romanos 11 y 15,
Pablo dice algo revelador, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Esto significa que cuando Israel, como nación, reconozca a Jesús como el Mesías, ocurrirá un avivamiento espiritual global, una vida que resucitará a muchos que hoy están muertos espiritualmente. Dios tiene un plan de redención que incluye a todos, judíos y gentiles, pero entender el papel de Israel es clave para comprender el reloj profético de Dios. Mientras tanto, como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el pueblo judío? La respuesta es clara: amor, oración y gratitud, porque de ellos recibimos la palabra de Dios, los profetas, y sobre todo, al Salvador del mundo. Pablo lo dice en Romanos, las 3:27 de la tarde, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Eso significa que como iglesia, tenemos una responsabilidad con Israel de apoyar, bendecir y orar por su salvación y protección. No podemos caer en el error de la arrogancia espiritual. No somos un reemplazo de Israel, somos parte del plan de Dios que incluye la restauración final de su pueblo. En la próxima parte de esta serie, nos adentraremos en el futuro más cercano, que dice la Biblia sobre el papel de Israel en el regreso de Cristo, las señales finales y cómo cada uno de nosotros está llamado a prepararse para lo que viene. Porque lo que nunca te contaron sobre la historia de los judíos es que su historia es el reloj que marca la cuenta regresiva hacia el regreso del Rey. Ahora que hemos recorrido juntos este viaje a través de la historia de los judíos, quizás entiendas por qué esta no es solo la historia de un pueblo lejano, es la historia del propósito eterno de Dios, una historia de promesas, de pruebas, de sufrimiento, pero sobre todo, de fidelidad, desde Abraham, bajo las estrellas del desierto, hasta los sobrevivientes del Holocausto llorando frente al muro, de los lamentos, desde las lágrimas derramadas en los campos de concentración hasta los cantos de alabanza en las sinagogas modernas de Jerusalén. El pueblo judío ha sido testigo viviente de que Dios nunca olvida sus pactos. Podemos ver claramente que cada capítulo de su dolor fue también una oportunidad para la manifestación de la gloria de Dios. Y aquí es donde llega una verdad que muchos han ignorado por siglos: la historia de Israel es también un espejo para la iglesia. Así como Israel fue llamado, también nosotros hemos sido llamados. Así como Israel fue disciplinado, nosotros también somos corregidos por amor. Así como Israel será restaurado, también nosotros esperamos ese día glorioso cuando el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. La Biblia es contundente: el regreso de Jesús está profundamente ligado al destino final de Israel. Zacarías 14:4 profetiza que en el día del Señor, sus pies estarán sobre el monte de los olivos, frente a Jerusalén. Y Jesús mismo dijo en Mateo las 11:39 de la noche: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto significa que, en el momento en que el pueblo judío reconozca a Jesús como su Mesías, el cielo y la tierra serán sacudidos. Pero, ¿y tú, dónde estás en esta historia? Porque si llegaste hasta aquí, escuchando cada palabra de este relato, no es casualidad. Dios también está llamando tu corazón. Tal vez has sentido durante este video una mezcla de emociones: tristeza por el sufrimiento de este pueblo, admiración por su resistencia, y tal vez, una inquietud en tu alma que te dice que necesitas acercarte más a Dios. Hoy es el momento. No dejes que esta historia sea solo un dato curioso o una lección de historia. Permite que sea un llamado personal a revisar tu fe, a reforzar tu esperanza y a orar por la paz de Jerusalén. Tal como nos dice el Salmo 122:6, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Recuerda siempre, el mismo Dios que fue fiel a Israel durante milenios, es el mismo que será fiel contigo, el mismo que protegió a su pueblo en medio de persecuciones, guerras y exilios. Es el mismo que, hoy te extiende su mano y te dices: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 4:1 y 10. El futuro de Israel está escrito.
Pero tu futuro también puede ser transformado hoy, si decides rendir tu vida a Jesús, el Mesías prometido. Antes de terminar, quiero invitarte a hacer una oración sencilla, pero poderosa. Señor, gracias por abrir mis ojos a la historia de tu pueblo. Gracias porque, a través de ellos, entendí que tú eres un Dios que cumple promesas. Hoy, te pido que aumentes mi fe, que me llenes de tu espíritu y que me ayudes a estar preparado para el regreso de tu Hijo. Bendice a Israel, protege a Jerusalén y despierta en mi corazón un amor más profundo por ti. Amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte que no estás solo. Dios te ha estado buscando, y quizás este video fue la respuesta que llevabas tiempo esperando, porque lo que nunca te contaron sobre la historia de los judíos es que detrás de cada página hay una invitación personal de Dios para ti. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que el Señor te bendiga, y no olvides, la historia aún no ha terminado. Lo mejor está por venir. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.